hoy vamos a hablar de la matanza de San Valentín, un episodio de violencia brutal que nos va a llevar de vuelta al Chicago de las mafias, de la ley seca. Y haremos un pequeño repaso también, para empezar, para los que no estuvisteis ese programa, el top semanal de Miriam también, donde nos vamos a poner tiernos porque vamos a ver cómo se ligaba en diferentes épocas históricas. Luego tenemos, como es de costumbre, nuestras noticias tróspidas, que son 3 noticias raras, absurdas, pero reales, han ocurrido en vuestra misma dimensión. Esto es el puto programa de los martes y a esto habéis venido. Oh, that fucking Tuesday show. Plenty of smoke, blue lights that glow. Get yourself a strong drink, sit back and enjoy. Oh, how I like the Tuesday show. Muy buenas noches, gente guapa, gente bonita, gente preciosa, Harlowesses, Harlowesas, sandungueros, sandungueras. Bienvenidos otra semana más. Y bueno, ¿por qué he dicho antes lo de volver al Chicago de las mafias y la ley seca? Pues porque ya hicimos un programa sobre la ley seca y otro sobre Al Capone. Y creo que vamos a cruzarlos un poquito los dos. De hecho, porque vamos a tocar temas de los dos programas que hicimos. Nos vamos a ir a Chicago a finales de la década de los años 20, concretamente a 1929. Chicago era en ese momento una ciudad que ya no era que el crimen organizado prosperara y se expandiera, no, es que era parte ya de su identidad, el crimen organizado. Se implementa la ley seca en 1920 que prohíbe la fabricación y venta de bebidas alcohólicas en todo el territorio de los Estados Unidos. Y eso genera un mercado negro muy lucrativo, controlado por bandas criminales, por gángsters. Un poco irónico lo que en un principio se había pensado para reducir el alcoholismo, mejorar la moralidad de la sociedad, acaba derivando en un desastre que sumerge a ciudades, pues como por ejemplo Chicago, en un vertedero de corrupción y de violencia sin precedentes. En ese momento, las calles de Chicago están bajo el control de organizaciones criminales que compiten ferozmente por el control del negocio ilegal del tráfico de alcohol. Y entre ellas destacan 2 facciones principalmente, la liderada por Al Capone, que controlaba la parte sur de la ciudad, y la liderada por George Bugs Moran, que controlaba el lado norte. Estas bandas traficaban con alcohol, tenían redes de juego ilegal, de prostitución, se dedicaban al chantaje, a la extorsión y bueno, pues para mantenerse en el poder sobornaban a funcionarios, a policías, a jueces, a políticos y así pues se aseguraban de que sus tejemanejes, ¿no? Sus trapicheos no eran interrumpidos por las impertinentes fuerzas del orden. De hecho, la corrupción era ya tan a saco que muchas veces los propios criminales eran tratados como si fueran una especie de celebridades o famosos locales. Al Capone, en la foto, por ejemplo, él no se escondía. El tío iba a restaurantes caros, aparecían fotografías de periódicos, también tenía, bueno, hacía obras de caridad, pero ya hablamos de esto la otra vez, le daba una imagen pública, digamos, favorable. Como todos sabemos, detrás de esa fachada falsa, ¿no?, de benefactor, teníamos un hombre cruel, despiadado, que no dudaba un segundo en usar la violencia más extrema para quitar de en medio a sus rivales. Tenía sicarios muy entrenados, muy bien armados y tenía un poder enorme. El dominio que tenía era inquebrantable en ese momento. Pero por otro lado teníamos George Bugs Moran, que para Capone representaba una amenaza grande. Controlaba la otra parte de la ciudad, controlaba el norte. Y bueno, ya se habían enfrentado numerosas veces antes, habían protagonizado bastantes enfrentamientos, cada uno pues obviamente intentando acabar directamente con el otro. Pero Moran era conocido además por ser un tío muy listo, muy listo, y que despreciaba a Capone, lo consideraba una especie de matón sin clase, como un gorila. Esa enemistad se fue tensionando, esto fue escalando con el tiempo y claro, el ambiente, al menos en los bajos fondos de Chicago, era ya insostenible, era irrespirable. ¿Qué pasa? Que a medida que la ley se vuelve más estricta con el tema de la ley seca, ¿no?, que van más a saco con esta ley, el negocio del alcohol ilegal se vuelve a su vez más lucrativo y aumenta, se expande. Y eso hace que el nivel de violencia
también aumente y se expanda. Hay ejecuciones en plena calle, a la luz del día, atentados con bombas, ajustes de cuentas entre bandas. Eso era ya el pan de cada día, era parte del paisaje de la ciudad de Chicago. Cualquier día podía haber un asesinato en un club nocturno o en una calle concurrida. Una ciudad que curiosamente quería ser conocida por ser un motor de innovación, de desarrollo, pues en ese momento se convirtió en una especie de sinónimo del caos, del miedo, de lo que puede ser la corrupción y la miseria moral. El público, por su parte, se encontraba bastante dividido. Algunos repudiaban la violencia, clamaban pues porque hubiera cierto orden. Otros disfrutaban de esa violenta espectacularidad de las guerras de bandas porque no les tocaba a ellos. Los periódicos, muy sensacionalistas también, se beneficiaban con ello, por lo tanto contribuían a ese ambiente de continua exposición a la violencia. Alimentaban la fascinación por la violencia de la gente con titulares muy llamativos, detalles muy escabrosos, fotos muy gráficas sobre los asesinatos más recientes. Y ahora la cultura popular de entonces romantizaba en cierto modo a este tipo de gente, pintándolos como una especie de antihéroes contemporáneos. Pero a pesar de esta aparente invulnerabilidad, este reinado de los criminales tenía los días contados. Y va a ser por lo que vamos a hablar ahora, la matanza de San Valentín, ocurrida el 14 de febrero, día de San Valentín de 1929. Y ahí sí que hubo un antes y un después, ahí hubo un punto de inflexión. Fue un acto de violencia brutal que puso a la ciudad en ese momento patas arriba y podríamos decir que cambió un poco el rumbo de lo que podríamos llamar la historia criminal de los Estados Unidos. Llegó un momento, tanto la gente como las autoridades no podían seguir ignorando lo grande que era este problema, ¿no? La magnitud de lo que estaba pasando aquí. O sea, la violencia había llegado a un punto totalmente insoportable, insostenible, y la presión para que desde las esferas políticas tomara algún tipo de medida era muy fuerte. Lo que pasó aquel día en un taller de automóviles de Chicago fue una de las masacres más impactantes de la historia del crimen organizado en general. Fue un golpe brutal que eliminó a casi toda la banda de Moran y puso al Capone directamente en la mira del gobierno federal. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? El 14 de febrero de 1929, fría mañana de San Valentín, Chicago despierta con un suceso brutal, un suceso muy escabroso, en un taller de reparación de automóviles ubicado en el 2122 de North Clark Street. 7 hombres fueron brutalmente asesinados, un golpe violentísimo que dejó perpleja a la sociedad de entonces y más a los de aquella ciudad, claro. Aquella mañana, el taller que servía como punto clandestino de reunión para la banda del gángster irlandés George Bugs Moran estaba bastante frecuentado. Era un hervidero de actividad ese día que Moran y su organización estaban coordinando el contrabando de licor en la zona norte de Chicago, que sabéis, rivalizando con Al Capone que controlaba el sur. Lo de comerciar con alcohol ilegal era una mina de oro, era arriesgado, pero era una mina de oro. Y a la vez de arriesgado y ser una mina de oro, que era también un campo de batalla. La rivalidad, la tensión empieza a escalar a niveles que ya son peligrosos incluso para los civiles. Hay múltiples ataques, atentados, represalias entre bandas que culminan en este acto. Poco después de las 10:30 de la mañana de este día de San Valentín del 29, un Cadillac negro aparca delante del taller y de él salen 4 o 5 hombres y al menos 3 iban vestidos de policía. Una ciudad encima donde las redadas policiales eran el pan de cada día porque buscaban contrabando. Eso era relativamente frecuente. Dentro del taller, 7 de los hombres de la banda de Moran, incluyendo a Frank y Peter Gusenberg, 2 de los matones más temidos del grupo, de hecho, asumieron que simplemente se trataba de otro trámite o alguna detención rutinaria y no oponen resistencia alguna. Los falsos policías ordenan a los hombres colocarse de cara a la pared, supongamos que para un registro, claro, para un cacheo. Una vez que se ponen así, cara a la pared. ¿Qué pasó? Pues que sacan sus ametralladoras Thompson y abren fuego a saco, a bocajarro, a quemarropa, sin piedad. En cuestión de segundos, la habitación se queda en silencio, silencio que se rompe únicamente por los quejidos todavía agonizantes de Frank Gusenberg, que, por increíble que parezca, todavía respiraba a pesar de haber recibido 14 disparos, por lo menos en el área del torso. Mientras los asesinos
asesinos huyen. El testigo más inesperado del crimen, el perro del mecánico del taller, ladra nerviosamente, ladra sin parar, lo que alerta a los vecinos que aparecen pocas horas después. Pues estos avisan a la policía y la policía contempla allí la masacre que ha tenido lugar. Según la propia policía, la brutalidad del ataque era algo que pocas veces habían visto, incluso en este contexto, ¿no? En este mundo del AMPA de Chicago, de la mafia. Los agentes de policía llegan al taller y se encuentran esto: cuerpos amontonados en el suelo, cubiertos de sangre. La mayoría de las víctimas con un disparo en la cabeza y en el torso, como para asegurarse de no dejar a nadie con vida. Solo Frank Gusenberg, en su último aliento, logra articular unas palabras apenas inteligibles a los agentes, algo como fueron los policías. Los detectives se dan cuenta pronto de lo bien planificado que ha estado esto. No hay señales de forcejeo, algo que indica que las víctimas no sospechaban en ningún momento que les fueran a atacar, hasta que ya era demasiado tarde. La vestimenta de los asesinos, ¿no? Yendo disfrazados de policías, pues una estrategia para evitar la represalia inmediata, sembrar confusión y de paso, pues claro, tener una coartada legítima para entrar al lugar. Por supuesto, la prensa sensacionalista de la época no tarda en hacerse eco de la masacre. Aparecen en las portadas las imágenes de los cuerpos cosidos a balazos, que causan un impacto muy bestia a nivel nacional. Había muchas cosas chungas y muchos asesinatos escabrosos que la gente del crimen organizado había cometido allí, pero nada impactó a este nivel, ¿no? Como esto, no con la frialdad que se había hecho esto. ¿Quién creéis que ordenaría este tipo de acción? ¿O a quién pensáis que beneficiaría? El primer sospechoso de todo esto era Al Capone. Sí que es verdad que su organización estaba en guerra total y abierta contra la de Moran. Capone tendría en un principio, al menos en apariencia, todos los motivos para querer eliminar de cuajo a su competencia. Sin embargo, hay un pequeño problema. Capone estaba en Florida en el momento de los hechos y bueno, muchos creen que sí, que él podría haber ordenado el ataque, pero nunca hubo ninguna prueba sólida, nunca se pudo probar de ninguna manera su implicación en el ataque, aunque claramente podría parecer que en un principio sería el más beneficiado por la masacre. Hay otra teoría que nos llevaría a este hombre, que es Jack Machine Gun McGurn, que era uno de los lugartenientes más brutales y más despiadados de Al Capone. Y se decía que él podría haber organizado el golpe para acabar con la organización de Moran de una vez y asegurarse el dominio absoluto para complacer a su jefe y ascender todavía más en la organización, asegurar el tráfico, el contrabando de licor en Chicago. Pero también pasó algo, y es que Moran no se encontraba en el taller aquella mañana. ¿Sabéis por qué? Porque vio un Cadillac negro aparcado ahí y le dio mal rollo, sospechó que algo no iba bien y decidió tomarse el día libre, y eso le salvó la vida, esa intuición. Si queréis ampliar información podéis veros los dos que hicimos, el de Al Capone y el de la ley seca. El asesinato este indigna y violenta muchísimo a la opinión pública, esta brutalidad, esta frialdad y sobre todo esta impunidad con la que se comete este crimen deja en evidencia, deja a la vista de todo el mundo la evidente corrupción, descontrol total que había en las esferas legales de Chicago. Porque hasta ese momento el crimen organizado había operado, había hecho y había deshecho según le daba la gana, sin ningún tipo de barreras, como Pedro por su casa, sobornando a policías, a jueces, a políticos, a quien se terciara, a quien se pusiera por delante para poder mantener esos negocios ilícitos y todos sus trapicheos ahí a flote. Pero claro, la matanza de San Valentín sí fue un toque de atención. La matanza de San Valentín fue que escandalizó tanto al público como a las propias autoridades federales, que dijeron, mira, es que esto no puede seguir así. Esto llega a los altos mandos del gobierno estadounidense, el recién electo presidente Herbert Hoover, porque si esto pasó el 14 de febrero, él creo que entraría en el poder a primeros de marzo, me parece que fue, pues bueno, deciden que ya va tocando mover el culo, ya va tocando hacer algo. No se puede permitir que la mafia siga operando ahí con total libertad. Y más, pues gente como Al Capone, con esa fama, con esa arrogancia, esa impunidad, se había convertido en su objetivo predilecto.
predilecto, el trofeo que él quería cazar a Al Capone. ¿Qué pasa entonces? Nunca se encontró una evidencia concreta que vinculara a Capone con esta masacre. Presión sobre su organización aumenta muchísimo tras el ataque. ¿Por qué? Pues porque obviamente al ser el más beneficiado por lo que ha pasado en ese lugar, eso le pinta una diana gigante en la espalda. Es el beneficiado número uno. El FBI y la Agencia de Impuestos de Estados Unidos empiezan a trabajar en equipo y empiezan a construir un caso criminal contra él. Y se intensifican los esfuerzos por pillarle a él y por desmantelar su organización. Pero la organización tiene los tentáculos muy metidos en muchas partes de las esferas legales. Ayuda al hecho de que la masacre ocurriera a plena luz del día, de esta forma tan calculada. Esto da una sensación de se han sobrepasado todos los límites. Esto motiva al FBI a actuar. Siendo uno de los asesinatos en masa, es el principio del fin de Al Capone. Atrae demasiada atención no deseada y esto pone en marcha una cadena de eventos, un efecto dominó que acabaría llevándolo a la cárcel. Estamos con la ciudad de Chicago en estado de shock y el gobierno federal encabronado con pillar Al Capone. Y para esto, pues necesita empezar una nueva era en la lucha contra el crimen organizado, porque su objetivo no era otro que el hombre se había convertido en emperador de Chicago prácticamente, Al Capone. Y es que el problema de Al Capone no era solo lo violento, lo cruel y lo despiadado que era, sino lo famoso y lo arrogante que era. Él no se escondía, él disfrutaba de su estatus como famoso, como celebridad, se dejaba hacer fotos, daba entrevistas, aparecía vestido con trajes caros, con trajes elegantes, con joyas grandes y llamativas y bueno, pues para muchos estadounidenses, sobre todo estadounidenses pobres o de clases medias y baja, era la representación misma, no la personificación de la impunidad, del crimen sin castigo. ¿Esto qué hace? Esta indignación popular crece. Esto hace que las autoridades federales y especialmente pues este presidente recién elegido, que por supuesto quiere dar una imagen de poder contra este tipo de organizaciones, Herbert Hoover, pues ven en él el símbolo de lo que hay que arrancar de cuajo de la sociedad. De hecho, el mismo Hoover, indignado por esta impunidad que tiene Al Capone y con la que actúan los mafiosos en Chicago en general, ordena a sus agentes que encontraran cualquier manera, la que sea, con tal de terminar con Al Capone. Y es así como se da inicio a una investigación, vamos, sin precedentes. Y en lugar de centrarse, que sería lo obvio, en los asesinatos, en las extorsiones, en el tráfico ilegal, en el contrabando de alcohol, el gobierno decide atacarle por un flanco totalmente inesperado: los impuestos. Y esto es una estrategia por parte del gobierno para engatillar a Al Capone. Y vaya si les funcionaría. Para que Al Capone al final sea arrestado hace falta otro hombre. La policía de Chicago estaba tan sumamente corrompida que cualquier intento de procesar a Al Capone por temas de asesinatos, violencia, contrabando, extorsiones, chantajes, tráfico, lo que fuera, se iba a ver frustrado. ¿Por qué? Por sobornos, por amenazas, por chantajes, por extorsiones. Y por eso el gobierno federal recurre a otra estrategia. Recurre al Departamento del Tesoro y a la Oficina de Impuestos para investigar el origen de la fortuna de Al Capone. Porque claro, Al Capone era muy conocido pues por sus trajes elegantes, por sus joyas, por la ostentación, ¿no? Pero oficialmente no tenía ingresos declarados. ¿Tienes todo eso? No estás pagando impuestos. Y aquí es cuando entra en escena Eliot Ness, un joven muy ambicioso que además es agente del Departamento del Tesoro, pues le encargan liderar un equipo que acaba llamando Los Intocables. Muy de flipado, pero me encanta. El objetivo de Eliot Ness y Los Intocables: atacar a Al Capone allá donde más le iba a doler, que era la cartera, la billetera. Y a diferencia de otros polis de Chicago, estos no se iban a dejar sobornar y trabajaron sin descanso durante tiempo para recopilar pruebas de evasión fiscal y evasión de impuestos del mafioso. Y aquí es donde el imperio de Al Capone empieza a colapsar. Aquí le han dado un golpe, lo han herido de muerte. Bueno, la matanza ocurre en 1929. 2 años después, en 1931, después de un par de años de investigación, de pequeños arrestos, de confesiones de mafiosos menores y tal, parece que las autoridades logran finalmente imputar a Capone por evasión de impuestos. Caso puede parecer peccata minuta, parece una cosita menor y baladí, ¿no? Comparada con los crímenes violentos que se le atribuyen.
Resulta que sí, que ese es el botón correcto, esa es la clave para llevarlo ante la justicia. El juicio se convierte obviamente en un espectáculo mediático, con Capone intentando sobornar al propio jurado, pero también se la jugaron aquí. Las autoridades se olieron el pescado. ¿Y qué fue lo que hicieron? Cambiar al jurado minutos antes del juicio. Traca, traca. Toma, Capone, a chuparla. El resultado, pues 11 años de prisión y varias multas bastante cuantiosas y pues el fin de su imperio criminal. Ingresa en 1932 en la cárcel de Atlanta y más tarde en la famosa Alcatraz, la prisión de alta seguridad de San Francisco. Y allí, ya alejado de su imperio, con la salud devorada por la sífilis que había contraído años antes, Al Capone se convierte en una mera sombra de lo que había sido. Y para cuando sale de prisión, ya en 1939, ya no era el gángster imponente que solía ser, el gángster que había aterrorizado Chicago. Ya no, ahora era un hombre mayor, enfermo y desorientado. Aceleró la caída de Capone cuando en un principio parecía que le podía haber beneficiado. Entonces, ¿qué pensáis? Yo no creo que fuera Capone o nadie de su entorno que no hubiera ordenado esto, porque estaba claro que les iba a perjudicar. Haciendo este tipo de cosas a la luz del día, con esta tensión que había, ¿no?, entre territorios y entre jefes mafiosos, estaba claro que le iban a pintar la diana en la espalda. Toda esta indignación que generó esta violencia cruda, esta ola de violencia mafiosa, fue uno de los factores que contribuyeron a lo que yo creo que tiene que haber sido la mejor noticia en mucho tiempo para esta pobre gente, que es el fin de la ley seca. Porque al final la ley seca solo sirvió para enriquecer a criminales que aterrorizaban a la población. Y cuando esta ley se derogó, estas fotos del momento, que lo sepáis, el negocio del que parasitaba a esta gente, el negocio que les daba más dinero, que era el tráfico de alcohol, se iba a tomar por culo. Ya no era necesario recurrir a ellos, ergo, pues ese negocio ilegal desaparece. Ahí pongo el broche un poco, aunque fue un episodio muy violento y tal de la historia del crimen organizado estadounidense, pues trajo algo bueno. Terminó con la ley seca, fíjate tú. El efecto de la masacre fue inmediato, fue profundo. Evidenció la injerencia, la interferencia del crimen organizado en la vida cotidiana y aceleró esa transformación de los mafiosos, pasando de ser antihéroes o héroes populares a ser reconocidos como lo que realmente eran, criminales. Y este cambio de la opinión pública, gracias a la brutalidad de esta masacre, fue un factor clave para que poco después se redoblara el esfuerzo por parte de las autoridades del gobierno federal para perseguir, para combatir a figuras como Al Capone o Max Moran. Tras la masacre se incrementó la presión política, la presión mediática, que al final culminó en el arresto de Capone, en gran parte, como ya hemos dicho, por evasión fiscal. Y con el pasar de los años, esta matanza, este evento, se ha convertido en una especie de leyenda urbana sobre la que se tienen muchas teorías. Ha sido narrada en muchos sitios, reinventada en películas, en series, en libros, y quizá la versión que más os suene, la más conocida, sea la de Los Intocables, que contribuyó pues a esa imagen mítica de este suceso. Pues esta mezcla de elementos históricos brutales y algunas veces con ficción, pues da lugar a muchos mitos también. Leyendas que atribuyen una especie de carácter místico y ritual por el tema de que fue el día de San Valentín. Yo diría que es algo ya casi de la cultura pop, pero a pesar de los avances policiales como tecnológicos, no se ha llegado a sacar nada en claro, obviamente, porque ya pasó hace mucho tiempo. Pues sigue siendo un cold case, caso frío. Y me sigue pareciendo uno de estos que son fascinantes. Hay detalles que faltan, ¿no? La verdadera identidad de todos los implicados o la cadena de órdenes que hubo ahí. Estas lagunas ayudan a que esto se haya hecho todavía más misterioso, tenga un halo de misterio que a muchos nos atrae, nos genera mucha curiosidad. ¿Qué os ha parecido la matanza de San Valentín? Y bueno, ya os digo, viene muy bien para ampliar información. Si os interesa de verdad el tema y os gusta, os recomiendo de corazón revisitar el programa de los martes sobre la ley seca y el de Al Capone, porque dan bastante contexto a todo esto y se puede formar una imagen mucho más detallada y mucho más grande de lo que estaba pasando ahí. En el de Al Capone se habla más en detalle de su arresto, de su tiempo en la cárcel y tal, y bueno, y el de la ley seca pues se da mucho más contexto pues a la época que se estaba viviendo ahí. Tuesday show.